Y sobre todo es aún más grave buscar el perdón de Dios. Y Dios es tan perfecto y tan justo que Él lo dice claro, no, si usted no perdona, usted no va a recibir mi perdón. Es que así no es. Y bien dijiste tú este texto, ¿qué recompensa hay si yo amo y bendigo al que me ama y me bendice? Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos de que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy traemos una palabra de vida, de restauración para sanar las heridas del alma. Y será responsabilidad de una de las mujeres de la casa que yo sé que va a bendecir tu vida. Amén. Amén. Vamos sin más preámbulo. Dios te bendiga, amada. Madeline, Dios te bendiga más. Amén. Como siempre, un placer, un honor poder estar aquí para bendecir, porque a eso hemos sido llamadas, a bendecir nuestra generación que tanto necesita ser bendecida. Amén, así es. Y yo creo fielmente que hoy la palabra que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón ha sido para restaurar una generación que necesita ser conectada. Y de la única forma que pueden ser conectadas lo vamos a detallar en este día. Así es. Mira, hoy quiero que hablemos acerca de las consecuencias de la falta del perdón. Tú sabes que aún dentro de la iglesia vemos hijos de Dios que luchan con el perdón, luchan con el perdonar, no saben perdonar y en muchas ocasiones no quieren perdonar. Y yo sé que muchas de las personas que pueden estar viéndonos han experimentado heridas de otras personas que le han causado ese rencor, esa falta de perdón. Han habido situaciones que otros te han provocado, que te han hecho sentir tan herido, tan mal, que han producido en ti esa falta de perdón. Y muchos hijos de Dios se sienten bien, entienden que guardar eso en su corazón no está mal, no hay ningún problema con eso. Y yo soy una persona que estando en los caminos del Señor, tuve amargura en mi corazón, tuve resentimiento por eventos que habían provocado ciertas personas en mi pasado y yo no sabía lo dañino que era para mi vida y cuánto me estaba afectando la falta de perdón. Y ver a Dios tratar conmigo y hacerme entender las consecuencias de la falta de perdón tuvo que hacer que yo decidiera tomar la decisión de liberar a esas personas y liberarme a mí. Entonces, uno de los pasos para que los hijos de Dios sean sanados, sean libres por completo, es el perdón. Así es. Y es que hablando no solamente a nivel espiritual, esta parte es importante, que es la parte primordial. En el asunto espiritual, cuando nosotros perdonamos o dejamos de perdonar, hay consecuencias. Así es. Cuando alguien perdona se nota. Cuando alguien es igual como cuando alguien está bien, está sano, se nota. Cuando alguien está enfermo también se nota. Así es. No sé si te ha pasado, tú dices, yo no tengo que ser médico, pero tú sabes cuando hay alguien que su salud no está bien. Así es. Y no necesariamente tenemos que ser tan espiritual para identificar cuando hay alguien que está a falta de perdón. Así es. Es que datos científicos están avalando que las personas que tienen resentimientos, las personas que tienen falta de perdón son dañados. Así es. Físicamente pasa, todo eso se refleja porque cuando tenemos falta de perdón, nuestros pensamientos se están trabajando a diario. Así es. Tanto para ir en contra de la persona que nos afectó, pero lo que no nos estamos dando cuenta que cuando dejamos de perdonar, yo creo fielmente, Felina, te digo que todos hemos pasado por esa situación. Claro que sí. Porque el perdón es algo espiritual. El perdón no es olvidar, no es tú pasar por alto lo que ha pasado. El perdón es tú saber que pasó una situación y tú dejar esa deuda. Es como una deuda que tienen contigo y tú dejarla o tú omitirla. Así es. Y no recordarla con resentimiento. Es como decir, bueno, yo te libero de esa deuda.
ya no me debes, ya no tienes que pagarme. Pero es difícil si no lo hacemos en el Espíritu. Como es algo espiritual, si yo no lo hago en el Espíritu, si yo no perdono en el Espíritu, no voy a ser efectivo. Excelente. Y tú tocaste 2 puntos importantes. Dijiste, perdonar es liberar al deudor. Obviamente esa persona es culpable, porque no podemos decir que no. Esa persona me ofendió, esa persona hizo algo que me hizo daño. No vamos a omitir lo que pasó. Es cierto, hubo una ofensa, hubo alguien quien ofendió, pero perdonar es yo pasar por alto eso. Es yo decir, es cierto, tú lo hiciste mal, pero yo te voy a liberar, yo te voy a sacar de mi corazón, yo no voy a sentir venganza, yo no voy a sentir rencor, no voy a sentir resentimiento. Y otra cosa importante, perdonar no es olvidar. Tampoco perdonar es relación. Hay muchas personas que no perdonan porque entienden que perdonar es ser mejor amigo del que te falló. Eso no es así. Así es. No es así. Tampoco es olvidar. El único que olvida es Dios. Dice que nuestros pecados, nuestras faltas, Él las arroja a lo profundo del mar. Queriendo decir, Él no se acuerda más de eso que hicimos. Él lo olvida. Dios sí lo puede olvidar, nosotros no. Al menos que tengamos una condición mental, ¿verdad?, que nos haga olvidar. Sin embargo, no es olvidar, no es omitir la falta, no es no reconocer que sí hubo una situación, pero es tu poder liberarte y liberar a esa persona, es no guardar rencor, es entender que, como dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y yo quiero rápidamente entrar en lo que son las retribuciones de la falta de perdón. Las consecuencias de la falta de perdón. Cuando yo aprendí estas consecuencias, yo dije, todo el mundo tiene que saber que la falta de perdón es un problema. Así es. Todo el mundo tiene que saber que la falta de perdón no te deja nada bueno, no hay ningún beneficio en no perdonar. No hay ninguna ventaja en no perdonar. Así es. Cuando nosotros analicemos, yo voy a comenzar a decir esas retribuciones de la falta de perdón, para que todo el que nos está viendo entienda que no vale la pena guardar rencor, no vale la pena no perdonar y sobre todo que nosotros somos los beneficiados al perdonar. Y mira, lo primero es que la falta de perdón nos trae amargura. La falta de perdón nos trae el rencor, tristeza, odio, ira y sentimientos de venganza. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él es el justo juez. Él es el que tiene que hacer justicia y dar a cada quien lo que le merece. Eso no me corresponde a mí. También la palabra de Dios es clara cuando dice, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Entonces, todas estas cosas nos trae la falta de perdón. Pero hay más. Y yo quiero que la gente le preste mucha atención a esto que yo voy a decir, porque es que esto tiene que tocar tu corazón. No puedes seguir con falta de perdón una vez que escuches estas otras consecuencias que nos trae la falta de perdón. La falta de perdón es desobediencia a Dios. Amén, así es. Porque el perdón para el Hijo de Dios no es una opción. El perdón para el Hijo de Dios es un mandato. Así es. Si yo no perdono como hijo de Dios, entonces yo estoy desobedeciendo el mandato de Dios. Colosenses 3:13 nos dice, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó, también vosotros perdonad vuestras ofensas. O sea, aquí me está diciendo que así como Cristo a mí me perdonó, yo tengo que perdonar a los que me ofenden. No es si yo quiero, no es si la herida fue pequeña, no. Yo tengo el deber y el mandato de perdonar. Pero hay algo más fuerte.
Y es que si yo no cumplo con ese mandato, ¿tú sabes qué sucede, Madeline? Dios a mí no me perdona. Ahí sí es triste. Y mira cómo lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Estás entendiendo? Así es. O sea, si yo no perdono, yo no voy a recibir el perdón de Dios. Y esto tiene que despertar a alguien en este día, tiene que despertarte. No vale la pena guardar rencor cuando a mí, el Padre que está en el cielo, no me va a perdonar. No vale la pena seguir aferrándome a la falta de perdón cuando estoy en desobediencia a mi Creador. ¿Cuántos hijos de Dios no vamos a la presencia de Dios todos los días buscando perdón? Y anhelamos el perdón, pero no estamos perdonando. ¿Qué te parece? Porque es difícil. Y aparte de que la gente pueda decir, es difícil, tú no sabes lo que me hicieron. Es que tocaron mis intereses. Es que violaron las reglas, violaron los límites, rompieron mi corazón. Son la postura, y cuando vemos que la gente deja de perdonar, es porque se está poniendo en primer lugar. Así es. Está pensando solamente en el bienestar propio, porque me tocó, porque me hizo esto, porque me rompió. O sea, vemos el mi. Estamos hablando solamente de manera interna, hacia mí. Y es que cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, así como tú dijiste, que el perdón es algo establecido, un principio de parte de Dios para la humanidad, nosotros debemos entender que si perdonamos, estamos obedeciendo a Dios. Y es que cuando tú perdonas, cuando tú amas la presencia de Dios, yo hablaba con una pastora y le decía, cuando tú conoces la voz de Dios y tienes esa relación con Dios diaria, algo que tú hablas constantemente, te darás cuenta que Dios está interesado en que tú ames su creación. Claro que sí. ¿Qué digo con esto, Felina? Que si tú ofendes a alguien, o si alguien te ofende a ti y tú no tienes la capacidad de restaurar esa relación, no te vista que no vas a hablar con Dios. ¿Por qué no vas a hablar con Dios? Porque Dios está interesado en que tú te lleves bien con el prójimo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Puedes amar a alguien que ves, y a mí que no me ves, o sea... Sí, si tú no amas al que estás viendo. Exactamente. ¿Cómo vas a decir que me amas a mí? Nos podemos acercar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero el que está a tu lado, que convive contigo, que se sienta contigo a la mesa, ¿cómo tú no puedes omitir una falta que haya cometido? O puedes liberarlo, descargarlo. Y es en la parte donde Dios se queda en silencio y le dice, espérate, tú quieres conversar conmigo, tú me quieres dar honra, tú quieres ofrendarme, tú quieres darme alabanza, pero antes de eso, ve, resuelve la situación que tú tienes con el que está a tu lado. Porque no hemos entendido que el que está a nuestro lado es un representante de Dios, sin importar de todas las debilidades que esté lleno. Porque cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por su perfección. Así es. Pero la misma Biblia dice, ¿de qué me vale yo hacerle bien al que me hace bien? Y no perdonar la deuda o no bendecir a aquel que me maldice. Así mismo lo hacen los fariseos. No tiene ninguna recompensa, no tiene sentido. Vemos que hay un desafío y los mismos discípulos le dicen a Jesús, pero Señor, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, parafraseando yo. Entonces, el mismo Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso caí en el punto de que el perdón es algo espiritual. Excelente. Y para poder perdonar hay que estar en el espíritu. Así es. Y mira, me encanta lo que tú estás diciendo, porque, wow, verdaderamente, si yo no soy capaz de perdonar, de amar al que me queda al lado, es hipocresía decir que al Dios que no veo yo lo amo. Y sobre todo es aún más grave buscar el perdón de Dios. Y Dios es tan perfecto y tan justo que Él lo dice claro, no, si usted no perdona, usted no va a recibir mi perdón.
Es que así no es. Y bien dijiste tú este texto, ¿qué recompensa hay si yo amo y bendigo al que me ama y me bendice? La recompensa está y la diferencia está en yo amar a mi enemigo, aquel que me hace la guerra, aquel que tal vez no quiere saber de mí, aquel que me vitupera. Ahí es donde está mi victoria y ahí es donde yo verdaderamente demuestro ser hija de Dios. Así es. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir y nos perdonó, nos amó, aún siendo pecadores inmerecedores, porque esa es otra cosa. A veces decimos, no, es que no merece mi perdón. ¿Y tú? ¿Mereces el perdón de Dios? Te pregunto. Porque tú eres un inmerecedor del perdón de Dios y Dios te ha perdonado. Entonces, ¿por qué tu prójimo no es merecedor? Y sobre todo, que no se te olvide que Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Eso lo dice la Biblia. Y tú dijiste algo importante también. Y es que mi comunión con Dios se va a ver estorbada. Y ese es el otro punto que tengo aquí. Cuando yo no perdono, mi oración tiene estorbo. Mira lo que dice la palabra en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, yo puedo creer que soy la persona que más habla con Dios, la que más está ya llegando al cielo. Y si en mi corazón hay rencor, no hay perdón, esas oraciones están siendo estorbadas. Posiblemente Dios no la está escuchando, Madeline. ¿Por qué? Porque yo creo y digo algo que la Biblia me lo respalda, y es que Dios está muy pendiente del corazón de sus hijos. El ser humano tal vez no, porque el ser humano está mirando lo que mi exterior, ¿verdad? Lo que yo puedo proyectar. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios no está observando tu físico, Dios está observando tu corazón. ¿Qué hay en el corazón de esta persona que se está acercando a mí? ¿Hay falta de perdón? Pues esta oración yo no la estoy recibiendo. Y suena cruel, Sí. pero es la realidad. Y por eso Dios hoy te habla de esto, porque no quiere que tu comunión con Él tenga estorbo. No quiere que seas una persona herida, no quiere que seas una persona inmovilizada, que no crezca. No, Dios quiere que tú seas una persona efectiva en su reino. Por eso te dice hoy, tienes que perdonar, porque para yo hacer lo que quiero hacer contigo, necesitas un corazón libre de rencor. Otra cosa importante, porque quiero avanzar un poquito rápido y que podamos darle estrategias a las personas de cómo perdonar, es que no solamente mi oración es estorbada, sino que Dios no recibe mis ofrendas. Esto es tan bíblico que cada cosa que te estoy diciendo, hay un texto bíblico que lo avala, lo respalda. Porque es que Dios quiere que sus hijos sean perdonadores. Mira, este pasaje es muy, muy conocido, lo vamos a parafrasear. Dice que si tú llegas al altar de Dios a llevar una ofrenda, pero tú te recuerdas que tiene algún tipo de conflicto con tu hermano, deja la ofrenda, ve, reconcíliate y luego ven y tráela. En otras palabras, no voy a recibir ofrenda de personas que tengan rencor, odio o ira por otro en su corazón. Puede ser lo más grande, puede ser la cantidad de dinero más grande que tú puedas ofrecerle a Dios. Puede ser que tú entiendas que estás dando lo mejor. Si tu corazón no está libre de la falta de perdón, Dios no va a recibir esa ofrenda. Y yo recuerdo que ayer en la iglesia, la persona que predicaba decía que hay ofrendas que no pasan del cofre. Hay ofrendas que no están pasando de ahí. No llegan a Dios. Dios no se agrada con esas ofrendas. ¿Por qué? Porque están siendo dadas de personas cuyo corazón está lleno de estas cosas. Falta de perdón, ira, amargura, todo eso. Y Dios no quiere lo que tú le puedas dar de manera monetaria.
Dios quiere tu corazón limpio, listo, dispuesto, aprobado para toda buena obra. Es más importante siempre lo que Dios puede hacer en nosotros, y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, corazones limpios. Así es, y pensar en esta parte, y es que la gente se pregunta ¿cómo? Entonces dime cómo perdono. Me he dado cuenta en este trayecto que el perdón no es un sentimiento. Aleluya, así es. El perdón es una decisión. Y sabes que estoy consciente y soy empática que hay niveles de herida. Y también por eso considero el perdón un proceso. Pero hay que tomar la primera decisión, liberarte. ¿Cuál fue la herida? Puede ser que una herida sea bien profunda, mataron a un ser querido, le robaron la inocencia a una niña o a un niño, o un familiar tuyo, a alguien que sea. Estamos hablando de situaciones difíciles que tú, por más que tú quieras, tú dices, wow, realmente es difícil ponerse en los pies de esa persona, ponerse en los zapatos de esa persona y liberar al que hizo. Hemos escuchado testimonios impactantes de personas que han pasado situaciones, una traición, una mentira, un rechazo, un abandono. Así es. Todo ese tipo de cosas son situaciones duras, muy difíciles de perdonar, pero hay que tomar la decisión. Cada herida tiene su proceso de sanidad, pero aquellos que se liberan y dicen, puede ser que tú escuchándome, tú dices, se oye muy fácil, pero al ir al campo, a la práctica, sea otra cosa. Pero recuerda que es una decisión. Y cuando nosotros decidimos, hay un rumbo, hay un trayecto que vamos a trazar. Así es. Cuando vengan esos pensamientos negativos, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a desplazar por uno de bondad. Y es que la Biblia dice que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor. Y algo que me gusta es que la Biblia lo menciona de manera singular, o sea, que tiene muchos nutrientes ese fruto. Cuando estamos en el Espíritu, tenemos bondad, tenemos amor, tenemos paciencia, templanza, o sea, ese dominio propio, ese favor hacia los otros. Entonces, vuelvo y repito, una decisión tomada en el Espíritu. Así es. Yo decido perdonar, pero qué difícil es cuando tu naturaleza pecaminosa quiere hablarte. Mira, te voy a decir algo, el perdón es tan profundo, Felina, que hay momentos que tú tienes la razón y tú eres mandado por el Espíritu a liberar a esa persona. Mira la locura de esto. No sé si tú la has experimentado, de que tú dices, pero fue a mí que me ofendieron. Claro. ¿Cómo es que yo tengo que pedir perdón? ¿Cómo es que yo tengo que perdonar a esa persona? Y hay perdón que tú tienes que entregarlo sin que te lo pidan. Así es. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que en su ignorancia te están hiriendo. Hay gente que en su ignorancia están lacerando tu corazón, te están destruyendo. Y tú, como eres el que estás en la posición de sobreabundancia, de vivir en el Espíritu, tú tienes que liberarlo. Y decir, Señor, perdónalo. Hay gente que van a alcanzar el favor de Dios por una oración tuya de perdón. Poderoso. De gente que vaya a la presencia de Dios y diga, Señor, ten misericordia. Padre, yo no quiero que las consecuencias de aquellos que me maldicen, de aquellos que me persiguen, esta persona lo reciba. Señor, tráele salvación. Es que hay gente que necesita abrirle el camino a aquellos que te están maltratando. ¿Por qué la Biblia nos manda y nos dice, ora por los que te persiguen? ¿Cuántas personas pueden recibir salvación a través de una boca que diga, yo te perdono? Wow. Y te perdono en el Espíritu, no porque quiera perdonarte, porque nuestra carne nunca va a querer perdonar, Felina. Eso es normal. Es natural que nos sintamos ofendidos, que nos sintamos rechazados, pero tenemos que hacerlo. Así es. Por eso es, Madeline, que tenemos que conocer las consecuencias del perdón. Porque como tú dices, yo nunca voy a querer perdonar. No. Mi carne va a querer aferrarse al rencor, al resentimiento, porque es cierto, el perdón es difícil, es duro. Te habla una persona que tuvo que perdonar. A mí me encanta hablar de las cosas que yo he vivido, porque cuando tú hablas de lo que has vivido tienes más peso. Legalidad. Legalidad. Te habla una persona que fue confrontada por el Espíritu de Dios, por rencor.
Yo recuerdo cómo en una ocasión Dios habló a mi vida y me dijo, Felina, si no perdonas a esa persona, no vas a crecer. En otras palabras, Dios me dijo, tengo grandes cosas para ti, pero si tú no perdonas, no la vas a recibir. Y cuando Dios habló eso a mi vida, yo dije, Dios mío, no, espérate. Yo tengo que perdonar. Y el camino de esa liberación, de esa sanidad hacia el perdón, no fue tan sencillo. En muchas ocasiones, oye, me fue duro. Porque es como tú decías, a veces decimos, esa persona merece que yo lo tenga en mi corazón. Pero eso no es cierto. Porque quien es beneficiado por perdonar, siempre seré yo. El perdón es para mí. Yo soy la que soy libre, yo soy la que soy sana, yo soy la que crezco y recibo bendiciones de Dios cuando yo perdono. Me lo dijo claro el Señor, no vas a crecer si no perdonas. Y tuve que tomar la decisión de perdonar, porque como tú dijiste, y yo lo tengo aquí escrito, el perdón comienza con una decisión. Yo tomo la decisión de no ser esclava de las consecuencias de la falta de perdón. Yo tomo la decisión de no aferrarme a eso, porque no me trae nada bueno, sino de liberarme y decir, voy a perdonar. Entonces todo comienza con una decisión. Todo comienza con que tú te pongas de pie y digas, yo merezco perdonar. Yo merezco recibir el perdón y ser libre de las consecuencias de la falta de perdón. Yo merezco poder ser perdonada por Dios. Me conviene poder tener una comunión con Dios sin estorbo. Yo quiero que Él reciba mis ofrendas. Yo quiero ser llena del amor de Dios. Yo quiero ser diferente. Yo quiero impactar, como tú decías. ¿Cuánta gente no han sido convertidas a Cristo porque una persona que ellos ofendieron les ha dicho, yo te perdono? Hay mucha gente que por cuanto han visto la actitud de un hijo de Dios, que aún sabiendo que le hizo el daño, deciden perdonarlo, dicen, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Y han venido a Cristo. Entonces, el primer paso para perdonar es tomar la decisión. Yo creo que estamos terminando ya, ¿verdad? El segundo dice, orar. Quiero decirlo breve porque no quiero que terminemos sin decirlo. La oración me ayudó bastante, Madeline. Una vez que Dios habló a mi vida y me hizo entender que yo tenía que perdonar, yo tomé la decisión y comencé a llevar al altar mi petición. Señor, ayúdame a perdonar. Y comencé a orar y a orar y a orar hasta que me llegó el momento de poder confesar. Con nombre y apellido, mira, hiciste esto y esto y esto, pero yo te perdono. Y pude ser libre. Y hoy doy gloria a Dios porque el crecimiento que Dios estableció para mi vida, ya yo lo estoy experimentando, pero porque fui libre de eso. Así es. Y otra cosa que quiero exhortar es que tengamos en cuenta que solamente los heridos hieren. Todo el que te ha hecho daño tiene una historia que ha producido que sea una persona que hiera. Al final de cuentas, muchas personas de esas son víctimas que fueron heridas y que por no sanar siguieron hiriendo. Por eso es que tú tienes que perdonar, porque tú no puedes convertirte en una persona igual que la que te hizo daño. Tú no puedes convertirte en alguien que fue herido y sigue hiriendo a otros por cuanto no ha tomado la decisión de sanar. Dios quiere que tú digas, voy a sanar porque no seguiré siendo una persona que hiere. Entonces, el perdón te libera, te hace una persona sana y te hace entender que todo el que te hace daño es porque ha sido herido y no ha sanado. Tú no puedes ser igual. Y por último, brevemente, quiero que entendamos que debemos de convertirnos en perdonadores. Madeline, porque mientras estemos en esta tierra vamos a recibir heridas, vamos a recibir decepciones y no podemos vivir con raíz de amargura, porque entonces nos vamos a quedar aquí mismo, no veremos a Dios. Entonces debemos de convertirnos en perdonadores, que constantemente estemos perdonando, aunque duela, aunque sea difícil, aunque cueste, porque es la única salida y es la única forma de nosotros poder recibir liberación y sanidad espiritual.
Así es. ¿Sabe, Efelina? Todavía nos quedan unos minutitos, poquitos, pero escuchar esto me hace deleitarme, porque cuando nosotros perdonamos, es como yo te dije anterior, el que perdona se le nota. Así es. El que perdona es como el que está saludable. Una gente, no, es que cuando dejamos de perdonar estamos cargados. Así es. Y algo que yo quiero mencionar es la sensibilidad en cuanto a perdonar. Si yo tomo una decisión, yo tengo que ser sensible hacia dónde yo me voy a dirigir. Y si yo pienso en la presencia de Dios, voy a honrar a Dios con esta decisión, va a ser fácil. Si tú piensas en Dios como prioridad y no en la persona que te hirió, va a ser fácil, porque Poderoso. Tú dices, wow, hice un sacrificio tan grande. Y pensándolo así, de esa manera, yo tengo la oportunidad de honrar a Dios, el sacrificio que hizo en la cruz, decidiendo perdonar. Ahora, yo le doy la espalda, yo pisoteo su sangre, yo deshonro su presencia en mi vida, diciendo que no voy a perdonar. Viéndolo de ese punto de vista, aunque tú estés herido, mira, tú vas a ir con facilidad donde la persona le va a decir, hey, perdóname. Porque es como tú decirte a ti mismo, no quiero que ni un solo momento la presencia de Dios sea parte de mi vida. No quiero dejar de sentir cuando Dios me llama o cuando hablo con Él, sentir su presencia. No quiero dejar de experimentar ni un momento esa comunión con el Padre. Y es por eso te lo digo, es como un hilo que te cortan cuando tú dejas de perdonar. Te cortan ese hilo, esa conexión que hay entre tú y Dios. Sí. Te lo cortan simplemente por una decisión de no perdonar. Así es, madre. Entonces, ahí comienzan, como tú hablaste, las consecuencias de la falta de perdón. Estás triste, como estás desconectado de la fuente, estás sin energía. Hay personas que tienen un cansancio eterno y a veces se analizan y por eso van a un terapeuta, van a un psicólogo y todo y te analizan y tú te ves que tienen carga del pasado porque cargan situaciones muy dolorosas. Sí. Entonces, la misma ciencia te dice, tienes que soltar, tienes que dejar, pero no solo la ciencia, la palabra, que es el manual para el hombre, nuestra manera de convivir. En una ocasión, creo que era contigo que lo compartía, que Dios no necesita de nuestras buenas obras, lo dijo Martín Lutero, pero nuestros vecinos sí. Así es. Entonces nosotros estamos rodeados, todas las leyes que el Señor le da a Moisés en el monte, se le establece ¿para qué? Son leyes de convivencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿Te gustaría que te perdonen? Perdona. Perdona. ¿Te gustaría que te ayuden? Ayuda. ¿Te gustaría que te amen? Ama. ¿Te gustaría que te sonrían? Vamos a hacer un espejo. Eso es una ley, eso es un principio. Todo lo que nosotros vemos en los demás es porque en un momento determinado nosotros lo estamos reflejando. Estamos reflejando y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que le pasa? Todo el mundo está en contra de mí. Vamos a ver si es que tú estás en contra de todo el mundo. Y esto del perdón es súper amplio porque se ve afectada tu salud, se ven afectadas tus emociones, se ve afectado tus seres queridos, tus relaciones interpersonales, se ve afectado tu finanza. Entonces, si todo, porque la falta del perdón, el resentimiento, es como, vamos a decir, un demonio de tentáculos. Tiene muchos tentáculos y comienza a tocar muchas áreas. Vamos a escenificarlo de esa manera. Pero aparte de que podríamos verlo, de que las influencias pueden infiltrarse, influencias espirituales, sí. Pero es algo de nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás no tiene legalidad ni sus espíritus de entrar, de infiltrarse en mi vida si yo no abro esa puerta. Así es. Esa puerta de mis emociones que yo estoy abriendo, del resentimiento y todo eso. Yo le abrí esa puerta, él va a entrar y va a tocar todas las áreas de mi vida. Así es. Entonces, perdemos muchísimas ventajas. Todo, muchas. Nos llevan muchísimas, es como tú decías, Dios trataba contigo, el estancamiento. Y hay cosas que no van a fluir porque no le estamos dando que el río de Dios fluya. Y esas aguas que son, y esto me acuerda cuando el Señor le habla al profeta y le dijo, de la casa de Dios, del templo van a salir las aguas.
y serán aguas salutíferas. De la única manera que podemos, y él le dijo, y de la única, no van a poder cruzar si no es a nado. Primero era por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos y luego a nado. Entonces, de la única manera que nosotros podemos avanzar, crecer y fluir en el río de Dios es que todo nuestro ser esté limpio. Así es. Estemos limpios. Y no hay persona que identifique más rápido que tiene falta de perdón que uno mismo. Así es, claro. Si tú estás resentido, tú lo vas a identificar. Claro que sí. Si tienes dolor, lo vas a identificar. Y sé sincero. Si no puedes, y cierro con esta parte, otra enseñanza que he recibido es que para perdonar hay que orar por el opresor. Así es. La oración es fundamental. Él una clave, tuve eso como experiencia y ora por esa persona y bendícelo. Hazlo en secreto porque ya cuando lo hagas, si tú dices no puedo, es que no puedo, ve a la oración y dile no puedo, Señor. Señor. Que sí, hay que ser sincero dile con Dios. no puedo con esto, no puedo perdonar. Y ve a la presencia de Dios y habla con esa persona y dile, Dios, no puedo, pero bendigo a esta persona. Así es. No quiero hacerlo, pero declaro bendición. Y ¿sabe algo? Es como una ley de siembra. Lo que siembres en la vida de otra persona se va a cegar en tu vida. Así que la decisión es tuya. Tienes causas, consecuencias y estrategias para salir de esa cueva, de ese hoyo, de ese lodo que te quiere envolver y mantenerte estático, sin ser fértil en la presencia de Dios. Feli, en este momento ha sido poderoso, gloria al Señor. Aquí, oh Santo Dios, hemos recibido y experimentado esta palabra fresca. Amén. Y yo sé que esto impactará muchos corazones. Así es, lo creemos en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios tiene algo muy lindo para esta generación. Dios quiere una generación de hijos libres y sanos. Amén, así es. Libres y sanos. Dios está llamando a esta generación a ser sanada, a ser libre. ¿Y qué tal si comenzamos con el perdón? Así es. Yo quiero que tú ores. Amén. Por esta generación que está llena de llamados, llena de propósitos, llena de sueños, pero necesitamos caminar en el diseño perfecto. Amén. Si no lo hacemos así, no podemos ser efectivos en la asignación que se nos entregó. Es así. No repitamos los errores de las generaciones pasadas, sino que nos levantemos con algo fresco, con algo nuevo. Pasar la antorcha, pero pasarla encendida. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia porque eres nuestro Dios, nuestro todo, porque eres nuestro ayudador. Venimos orando, Dios, por cada persona que tiene la oportunidad de ver este video. Oramos, Señor, para que si en ellos hay raíz de amargura, falta de perdón, en el nombre de Jesús, tú toques sus corazones y tú les hagas entender que no vale la pena guardar eso en su corazón. Padre, que puedan ser sanos y libres espiritual, físicamente, emocionalmente, a través, oh Dios, de lo que es el perdón. Revélate a ellos como un Dios perdonador. Enséñales a perdonar, así como tú también has perdonado sus ofensas. Padre, yo sé que el perdón no es tan sencillo, yo sé que es difícil, yo sé que duele, yo sé que hay heridas difíciles, pero al final de cuentas, nosotros somos los beneficiados al perdonar y nosotros somos los que seremos libres y sanos. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos valientes de tomar esta decisión, de sanar, de perdonar y de ser libres en Cristo. Padre, que podamos impactar nuestra generación siendo perdonadores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Poderoso, poderoso tiempo hemos recibido en este lugar. Creemos que la presencia de Dios estará ministrando los corazones de nuestra hermosa y amada generación. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo su hermana y amiga Madeline Ortiz y también Felina García. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.